Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy necesitamos hacer un pequeño contexto para el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar de Pablo. Pablo en su vida era un experto en el Antiguo Testamento, era un experto en la ley. Era miembro de la congregación, era un líder sobresaliente de la congregación de ese tiempo, por llamarlo de alguna manera. Adicionalmente, perseguía a aquellos que traían la nueva doctrina, la doctrina de Jesucristo. Una vez tiene un encuentro con Jesucristo, entonces las cosas cambian. Ahora predica el Evangelio, ahora va, por decirlo de alguna manera, traiciona a su antigua congregación o a su antigua fe, al antiguo grupo. Adicionalmente, ahora está en medio de unas circunstancias muy especiales. Una es que su antiguo grupo lo persigue y el nuevo grupo no le cree. Y además, el grupo de líderes de la doctrina de Cristo todavía no está de acuerdo con la doctrina que él está enseñando y tampoco está de acuerdo en que le enseñe a los gentiles. Entonces, por decirlo de alguna manera, Pablo quedó sin equipo, quedó sin apoyo ni del grupo anterior, ni del nuevo, ni de los nuevos líderes, ni la gente, ni las personas están de acuerdo a que se le predique a los gentiles. Entonces es una situación muy compleja. Pareciera que nosotros en algún momento nosotros estamos en la misma situación. No pertenecemos a nada, a lo que pertenecíamos ya salimos o nos rechazan y los nuevos grupos tampoco nos quieren aceptar. El nuevo trabajo que estamos haciendo no es aceptado, no es compartido. Y entonces tenemos esa sensación de derrota, de desencanto, de impotencia que suele suceder en nuestra vida. Y en nuestra vida cristiana, muchos de nosotros nos podemos encontrar en esa situación. Por eso es necesario, como dice el tema de hoy, que caminemos con pasos firmes y constantes y la mirada en Cristo Jesús. Es la única solución, es la única oportunidad. Y por eso, siguiendo el ejemplo de Pablo, vamos a mirar lo que hace Pablo y lo que nos dice Pablo que nosotros hagamos en esta circunstancia. Dice la palabra del Señor en Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, Pablo está trabajando casi que sin ver el resultado. Él está trabajando en contra de todas las circunstancias que lo rodean, pero él prosigue sin ver. Muchas veces en nuestra vida natural, en nuestra vida de creyentes, en nuestra vida de hijos de Dios, nosotros vamos a tener que caminar pasos de fe sin ver el resultado frente a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que caminar tiempos y a veces tiempos largos sin que aparentemente se manifieste Dios y sin que aparentemente encontremos el resultado? Pero hay que tomar una decisión. Y entonces Pablo decide obedecer el llamado. Entonces, tratando de asirse, dice, eso quiere decir tratando de agarrar a ese Cristo Jesús que lo agarró, que lo asió primero. Entonces, nosotros tenemos que ser constantes y firmes a pesar de no ver, creyendo en el llamado que se nos manifestó. La palabra dice en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Las victorias del pasado, los triunfos laborales, eclesiales, espirituales, económicos, sociales, bueno, todas las victorias que en el pasado usted pudo alcanzar, quizás hoy las mire usted con una remembranza y con añoranza y con un recuerdo de nostalgia
y quisiera estar en esos tiempos en los que estaba victorioso. Pero decidió recibir a Cristo Jesús y parece que las cosas no funcionan. Entonces, debemos tomar la decisión, como nos enseña Pablo, y creer que nuestra mejor actitud es dejar el pasado atrás y mirar y creer en el futuro. Mirar el futuro con fe, mirar el futuro con confianza, mirar el futuro con esperanza. Así no veamos, pero de eso se trata la fe, de caminar y de seguir esos pasos firmes sin ver. La palabra también nos dice en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si algo tenía Pablo seguro, era que había sido llamado por Cristo, capacitado por Cristo, el ministerio se lo había dado Cristo, Dios, Cristo mismo lo había enseñado y le había escogido, por decir algo así, el auditorio al cual debía dirigirse, que eran los gentiles. Algo contrario a toda la teología del Antiguo Testamento y a todas las congregaciones y sinagogas y asambleas que en ese tiempo se constituían porque estaban basadas en la ley. Y ahora Pablo le enseña a los gentiles. Entonces, fíjese que Pablo está abriendo un terreno nuevo, un terreno donde nadie ha labrado, un terreno donde no hay experiencia y a él le corresponde ser el primero. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ser conscientes que quizás nosotros somos los precursores de una tarea que no se venía haciendo antes. Por eso debemos acatar ese llamamiento del Señor. La palabra del Señor dice en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo entendió claramente que era un llamamiento a predicar un evangelio que nacía. Era un evangelio que tenía que llevar a quienes no se les llevaba anteriormente, y era a los gentiles. Y él entiende que Dios, que Cristo Jesús, le entregó un ministerio muy, muy especial. Hermano, piense en esto. Quizás usted está siendo llamado a cosas y a circunstancias y en momentos muy especiales a tener que hacer una tarea que Dios lo escogió a usted, pero usted no tiene parámetros porque no puede mirar cómo lo hacen los demás porque usted es el primero. Entonces, usted tiene que caminar pasos firmes en la fe, en la confianza de aquel que lo llamó, que es el Señor. Pero estar consciente y seguro que la única manera de poder caminar en esa carrera, en ese propósito, en esa nueva tarea que el Señor le ha puesto delante suyo, es poniendo los ojos en Cristo Jesús. Por eso, Pablo habla de ese ministerio con la certeza de que es el nuevo evangelio de la gracia de Dios, con la absoluta certeza que Cristo Jesús lo llamó y que Cristo Jesús no lo va a abandonar y que Cristo Jesús no lo va a dejar avergonzar. La palabra también me dice en Santiago capítulo 1:25, la certeza de lo que debemos hacer en función del propósito y el llamado. Dice la palabra, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra lo que me está diciendo es, si nosotros tenemos un llamado, porque al ser creyentes, porque al ser hijos de Dios, tenemos un llamado. Pero nosotros tenemos que convertirnos en los hacedores, no mirar para un lado y mirar para el otro y hacernos los distraídos cuando el Señor nos está llamando a una tarea específica. Cada una de las personas que me está escuchando, sé en el nombre de Cristo Jesús que tiene un llamado, que el Señor le ha hablado. Por eso, conviértase en el hacedor de ese llamado
y será bienaventurado en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.